Que quiero saludar a Ricardo López Murphy. Ricardo, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Bueno, vamos a hablar de política en un ratito. Si me da un segundo, quiero también darle la bienvenida a Jorge Liotti, porque estamos hablando de la confianza y cómo va a ser el gobierno, Jorge Liotti, para, bueno, recuperarla de alguna manera. ¿Cómo está, Francisco? Bueno, la respuesta a tu pregunta no está claro y de hecho lo que estuvimos viendo en los últimos días es un déficit fuerte en la confianza del gobierno, expresada sobre todo en la tensión cambiaria, que yo creo que es un exponente de lo que viene pasando en otros planos, pero con el tema del dólar yo te digo que se puede medir casi diariamente. Llevamos una semana desde que se instrumentaron las nuevas restricciones en el sistema cambiario y esto ha generado muchísimos dolores de cabeza y muchísimos problemas internos y externos para el gobierno. Si tuviéramos un poquito que clasificarlos, podríamos hablar de tres niveles básicamente. Un nivel técnico-económico que tiene que ver con la instrumentación justamente. Creo que acá preparábamos unas placas, ¿no? Un primer plano técnico-económico tiene que ver con la instrumentación de las medidas de restricción que hasta el día de hoy no se han podido implementar por problemas de articulación entre el Banco Central, el sector de los bancos en general y la ANSES. Esta es una disputa que hasta ahora tiene paralizado al mercado, envuelto en versiones de todo tipo, del cual el gobierno hasta ahora no ha podido salir. No está claro, ¿no? ¿Cuándo va a estar cuándo se va a poder comprar? Hoy yo hablaba con los bancos y todavía la ANSES no le había mandado la información al Banco Central, que era la que tenía que pulir para mandar a los bancos. Y todavía se decía que podía volver en los primeros días de octubre, con optimismo. Es lo que se dijo de un principio. Lo cual es peligroso, digamos, porque los primeros días de octubre va a haber de vuelta muchos pesos, ¿no? Para salir a comprar. Por eso, hay un problema allí de instrumentación. Hoy, concretamente, le están cayendo todos los tiros al titular del Banco Central, Miguel Pelle, por no haber previsto esto y haber adoptado una medida que aparentemente no estaba en condiciones de ser ejecutada. Hoy hubo un gesto político de aquellos sutiles que hace el presidente, se reunió con Fernanda Raberta, que es la titular del ANSES, se sacó una foto en el despacho del presidente, que es justamente la que está pulseando con los bancos respecto de si les suministran los datos para ver quiénes pueden comprar dólares o no. Yo te diría que, si recordamos que hace no mucho tiempo atrás hubo una disputa entre Pelle y el anterior titular del ANSES, Vanoli, terminó eyectado por aquel famoso viernes del pago a los jubilados. Hoy otra vez hay mucha tensión, ahora con el foco en Pelle y esta dificultad de instrumentación. El segundo plano tiene que ver con las internas políticas que ha generado esto. Yo te diría que ha quedado por lo menos partido en dos el equipo económico, para algunos la fragmentación es mayor, entre Guzmán, ministro de Economía, y el sector que está Pelle, y donde hay otros ministros. Yo te diría que Culfas de Desarrollo Productivo, Cecilia Todesca, vicejefa de gabinete, el entorno de Marcó del Pont, el entorno más albertista, te diría, porque claramente Guzmán quedó muy mal posicionado después de haber dicho de que estaba en contra de un refuerzo del cepo y 2 días después se terminó anunciando esta medida. Esto desgastó muchísimo a un ministro que venía posicionándose como potencial ministro relevante de Economía, una figura que hace rato no hay en los gabinetes argentinos, y parecía recuperar cierto protagonismo con el arreglo de los bonistas. Cuando le pasaron la Secretaría de Energía, el propio Alberto Fernández venía dando señales de que quería darle un protagonismo. Y tenía el apoyo de Cristina, ¿no? Además. Tiene el apoyo de Cristina, claro. Pero ha instalado de vuelta esta idea de que la conducción económica no es unívoca y hay miradas que se empiezan a contraponer. Un déjà vu de lo que le pasó en muchos pasajes a Mauricio Macri, recordarás, claro, cuando estaba la discusión entre Sturzenegger y Duhovne, entre Duhovne y la dupla de Lopetegui-Quintana. Bueno, esas diferencias que se tomaban medidas contrapuestas. Bueno, en los últimos días esto se reflotó con una interna muy importante y esto desgastó mucho a Guzmán. Hubo versiones de que no quería continuar, él desmintió esto, pero el Guzmán que ayer se sentó en la Cámara de Diputados a defender el presupuesto, que era, según su mirada, la apuesta que complementaba el arreglo con los bonistas, es un Guzmán desgastado, desfigurado y que no cumplió el objetivo de transmitir confianza, de regenerar un poco esa estabilidad que pudiera calmar al mercado cambiario. Y el tercer nivel
de esta tensión, que expresa esta tensión cambiaria, tiene que ver con las indefiniciones estratégicas. Y acá yo creo que Alberto Fernández es el protagonista central, la imposibilidad de resolver hacia dónde quiere ir. Y este es un debate que yo creo que se instaló ya no solo en la política, sino en el sector económico, en los sectores productivos. No está claro el supercepo que se instaló, cuál es a la orilla a la que quiere arribar, de dónde vendrían los dólares que podrían dar esa tranquilidad, cuál es el horizonte de salida desde el punto de vista productivo, más allá de esto que hablábamos recién de las dificultades en pandemia para poder instrumentarlas. Pero apareció un interrogante muy grande que es la imposibilidad de ver hacia dónde está queriendo caminar el gobierno. Todo esto yo creo que ha quedado condensado, comprimido en esta tensión cambiaria que hasta el día de hoy no se ha logrado resolver. Ricardo López Murphy, te quería preguntar primero, ¿vuelve a la política, como dicen entonces? Yo nunca me fui, siempre en los debates, y usted lo sabe bien. Lo que me parece que estoy haciendo ahora diferente es que la situación de representación de una parte del espacio político me parece que no está bien reflejada y voy a tratar con un grupo muy grande de gente de instrumentar y de generar un vehículo político para aquellos que discrepan fuertemente con el gobierno y su narrativa, pero también están muy decepcionados con la administración anterior. Por ejemplo, el año próximo en las legislativas, ahí va a haber algo para... Bueno, primero tenemos que lograr armar el vehículo político. Nuestra Constitución, a veces nos olvidamos, pero nuestra Constitución exige que tengamos una fuerza política y el esfuerzo hoy tiene que ser en organizarnos en toda la República. Si encontramos oídos receptivos, hablaremos de ese tema luego. Ajá. ¿Y se puede hablar de algún nombre, alguien que se haya sumado a la fuerza ya? No, nosotros estamos trabajando. No va a ser diferente de lo que hicimos en el pasado. No puedes discrepar conmigo, pero hemos mantenido una posición de mucha coherencia y consistencia a lo largo de los años. Así que... seguramente... en esos temas vamos a tener mucha claridad como en los problemas que estamos enfrentando ahora. Ahora tenemos un problema muy serio de confianza. Por ejemplo, bueno, hablábamos recién de la confianza, sí. La confianza tiene una dimensión institucional que ahora voy a abordar y tiene una dimensión económica. No hay ninguna posibilidad que el Estado pueda liderar un proceso en tanto no tenga crédito. Y si algo no tiene Argentina hoy es crédito. Entonces, al no tener crédito, es absolutamente inviable cualquier planteo que vaya por el lado del liderazgo del Estado. Más un Estado que está quebrado. Es decir, eso hay que entenderlo cabalmente y creo yo que es la llave del problema que enfrentamos. O sea, entonces, no tiene crédito porque el Estado está quebrado. Bueno, creo que es a luces vistas y hay una fuga desesperada de la moneda nacional. O sea, el gobierno para financiar sus cuentas emite y la gente la ve al peso como una mancha venenosa. Ahí no hay viabilidad, hay que restablecer ese equilibrio. Y eso, si algo invalida, es la idea de que ese proceso lidere, más con los problemas estructurales que ustedes señalaban, que hace mucho que no se invierte y hace mucho, es decir, en términos netos, y hace mucho que no creamos empleo formal. Son las dos claves para ver la sostenibilidad de un Estado. Un Estado es sostenible y cumple un rol como el que Javier mencionaba, en la medida que el sector privado pueda crear empleo y pueda invertir. Si no puede invertir, no puede crear empleo, ese gasto actúa como una mochila irreversible. Ahora, y el otro sí, es la cuestión institucional, que sí, es más importante que la económica. Más importante. Pero claro, escúchenme una cosa, estamos ante una acordada el martes que viene de la Corte Suprema de Justicia sobre si las acordadas del 18, por el que trasladaron los jueces, va a ser ratificada o no. A mí me parece, por lo menos yo estoy más preocupado con eso que con la fuga. Ahora, Ricardo, usted siempre dijo, desde que fue candidato a presidente en el 2003, que la calidad institucional era muy importante para que un país pueda recibir inversiones extranjeras o para que
capitales Y las extranjeros. propias. Y Muchas- propias. Las y inversiones propias. extranjeras son siempre Claro. una fracción muy menor. Lo Pero- que es crucial en la Argentina es que haya inversión propia. Y lo que hay hoy es un enorme temor institucional y económico que es el que hay que resolver. Bueno, pero lo institucional, usted también tiene una estrategia electoral que es enfrentar al kirchnerismo, lo dijo, pero por afuera de lo que es Juntos por el Cambio. ¿No se debilita el no peronismo si el año que viene van a elecciones separadas? ¿No es mejor dirimir eso en una PASO? Mire, yo creo que hay un tema vital de representación. A mí me parece que nadie va a creer que nuestra posición va a ser afín al kirchnerismo. Eso creo que no necesita hacerme un examen de sangre para saber eso. El año que viene es una elección parlamentaria. Ahí se pueden expresar los matices. He dicho también que en el caso de senadores estamos dispuestos, porque es crucial para la República que la señora vicepresidenta no alcance los 2/3, que ahí estamos dispuestos a unificar la oposición y en el año 23 hacer una gran coalición republicana cuando esté en disputa el Poder Ejecutivo. Pero yo no me refiero, yo no estoy en el dilema del peronismo, no peronismo. Yo estoy pensando que el kirchnerismo y la cámpora es una cosa distinta. Entonces no restringamos las opciones. Yo creo que hay mucha gente que ha simpatizado históricamente con el justicialismo que no se siente para nada cerca de la estrategia que, como muy bien decía Javier Madanes, sigue los dictados de Schmitt. Yo diría, Schmitt es la cló. Esa dialéctica amigo-enemigo está en las antípodas de lo que es una democracia republicana. Una democracia republicana requiere la convivencia en paz, plural, y aceptar la alternancia y convivir, no tratar de eliminar al adversario. Jorge. Sí, López Murphy, buenas noches. Quería hacer una pregunta más económica. ¿A qué atribuye que estemos en un momento de tanta tensión y debilidad económica después de haber cerrado el acuerdo con los bonistas? ¿Qué pasó después de ese punto que se suponía que era el que iba a revitalizar la confianza en el gobierno para que se haya deteriorado a partir de entonces? Sí, el arreglo fue un aspecto positivo, eso debió haber ayudado. Yo creo que hubiera ayudado más si pudiéramos llegar a un acuerdo rápido con los organismos multilaterales, pero sobre todo reconocer que no tenemos espacio de maniobra para políticas enormemente expansivas de lo fiscal y del déficit, de la emisión monetaria, que hemos emitido a más no poder y que no podemos seguir emitiendo a más no poder. Entonces, creo que no haber formulado una estrategia consistente con el acuerdo, que era sanear la macroeconomía, es lo que ha agudizado una crisis de confianza que, por otra parte, tiene que ver con las violaciones al derecho de propiedad. Si para algo existe el Estado, es para asegurar el monopolio de la fuerza en el Estado legítimo de derecho. ¿Eso qué significa? El Estado presente es aquel que hace que la transferencia de propiedad sea pacífica y consentida. Si volvemos a las intrusiones, si volvemos a la violencia, volvemos a la jungla. Entonces, acá hay que reponer cosas que están antes del problema monetario, cambiario que estamos sufriendo y que hacen a toda esta concepción que tiene que ver con el juez natural, con que usted no puede violar el federalismo fiscal, no le puede sacar los recursos a una jurisdicción que es gobernada por un partido distinto del partido oficial y usarlo para subsidiar a la jurisdicción del partido oficial. Si eso se puede hacer, se acabó el federalismo. Eso va contra la jurisprudencia de la Corte, va contra el pacto fiscal del 17, va contra todas nuestras reglas. ¿Está de acuerdo entonces con la marcha cosas- ahora? ¿Está de acuerdo con la marcha en el Palacio de Tribunales? Mire, yo creo que es natural que haya una gran preocupación en la sociedad civil por la acordada que viene de la Corte. Es vital que se asegure que el orden jurídico en la Argentina no puede ser violado por ningún actor institucional. Ricardo, Camila Perochena te saluda. Recién hablabas un poco de crisis de representación y de la necesidad de que aparezcan terceros partidos. Y un poco eso me hace pensar en la crisis del 2001, ¿no? y en la crisis del bipartidismo en ese contexto. Entonces,
Quería preguntarte qué similitudes ves con ese contexto, no en tanto en términos económicos y sociales, ¿no? Que es lo que se viene hablando, de cuánto esta crisis en términos económicos y sociales se puede parecer al 2001, sino más bien en términos políticos y de crisis de representación. ¿Vos dirías que estamos ante una situación similar? ¿En qué sentido se puede comparar esas dos cosas? Hay un riesgo de deterioro de la representación política porque llevar a un país a una crisis extrema. Observemos que el coronavirus afecta a todos nuestros vecinos y ninguno tiene la crisis que tenemos nosotros. Ni Uruguay, ni Brasil, ni Paraguay, ni Chile, ni Perú. Entonces, esta crisis es producto de la gestión del gobierno, que sin duda tiene un aspecto político porque la coalición gobernante tiene, como decía Liotti muy claramente, enormes conflictos internos. Pero escúcheme una cosa, el domingo este que pasó, no, el anterior el ministro había dicho que no iban a cambiar las reglas cambiarias y el martes las cambiaron radicalmente. En La Nación lo dijo el ministro. Eso. Ricardo. Exactamente. Ayer, En esa... sí, perdón. Ayer Eduardo Constantini dijo, el dólar está caro. Me gustaría también dejarle esta pregunta para después de un corte brevísimo y a Javier también. El dólar está caro. En condiciones normales debería bajar. ¿Me lo contesta en unos instantes? No, yo no coincido con esa visión. Bueno, ahora me lo explica. Vamos y volvemos. Gracias Ricardo López Murphy por esperar. Quiero hacerle primero la pregunta a Javier Madanes. Ayer dijo Eduardo Constantini en este programa, está caro el dólar, en una situación normal debería bajar. Ricardo dice que no está de acuerdo, ahora nos lo va a contar. ¿Por qué? ¿Vos qué pensás? Y bueno, en una situación donde no hay ni crédito ni moneda, hablar de un valor del tipo de cambio me parece una osadía. No sé qué opinará Ricardo, que obviamente es el terreno de él, pero me parece que en las condiciones estas, hablar de si es caro o barato, 150 pesos o lo que fuere, además, ¿cuál de los tipos de cambio? Porque tenemos un tipo de cambio a piacere de cada uno. Sí, porque... Ricardo. No, está muy bien. Hola, Javier. Ese es Ricardo. Yo coincido con la visión de Javier, pero digo una cosa muy simple. Un banco central no puede perder reservas permanentemente. Eso no es viable. Esa definición es muy práctica. No hay más reserva. Entonces, eso no... El tipo de cambio es aquel que estabiliza la reserva del Banco Central. Más allá, que depende de qué dólar miremos. A 150, claramente eso es un dólar muy competitivo. ¿Entonces es necesario el supercepo, Ricardo? Yo creo que eso no funciona. Ninguno de los países que nos rodean tienen eso. Ninguno tiene la inestabilidad. Si los cepos arreglaran los problemas, nosotros seríamos más desarrollados que Suiza. Eso no es verdad. Nunca funcionó y no funciona. Ahora, lo que yo creo que hay que ponerse en criterioso y reconocer que la Argentina tiene una crisis de crédito muy delicada. En esas condiciones, el tipo de cambio que balancea nuestras cuentas es necesariamente más alto que el promedio histórico. O sea, el promedio histórico, además, está muy influenciado porque nos estuvimos endeudando durante ese promedio histórico. El tipo de cambio de Argentina es aquel en el que se puede invertir y crear empleo y se pueda respetar el valor de la moneda. El problema es que no se puede emitir a lo loco como lo han estado haciendo. Eso tampoco es razonable, no lo hace ningún país. Pero, Ricardo, ese tipo de cambio, como marcarían Gerchunov y Rapetti, entra en contradicción o se pone en tensión con las demandas sociales, ¿no? Ellos hablan de un tipo de cambio de equilibrio macroeconómico y un tipo de cambio que está relacionado con la armonía social. Entonces, ¿hasta qué punto ese equilibrio de cambio del que usted habla se puede conjugar con la armonía social? Es decir, ¿cómo mantenemos la armonía social en ese tipo de cambio al que usted se refería? En la vida hay dilemas. Un dilema es cuando usted no tiene más reserva. Entonces, lo mío es un teorema de imposibilidad. No, lo otro no es posible. O sea, no están los recursos para eso. Y ahí hay que aceptar que por malas políticas, por mal diseño institucional, por malos liderazgos, el país se ha empobrecido. Y a lo mejor lo que era consistente en el pasado con nuestras posibilidades no lo es. Entonces, seamos realistas, ¿no? Se imagina que a mí no me es cómodo decir esto. Seamos realistas con los problemas que tenemos. O sea, Ricardo, usted dice que inevitablemente la Argentina va a hacer una devaluación. El problema que nosotros tenemos es reponer el proceso de acumulación del capital
de crear empleo genuino, de volver a esta sociedad más competitiva. Eso es lo único que va a dar respuesta genuina a las demandas sociales. La respuesta genuina a la política, a las demandas sociales, no es el sobreempleo público ni son los planes sociales. Es crear empleo. O sea, lo que está diciendo en su momento, el pan con el sudor de la frente. Ricardo, en su momento usted propuso un ajuste que la política consideró inviable y duró, 15 días creo que fue en el Ministerio de Economía. Hoy, otro o un ajuste sería más posible que entonces, dada la situación. Mire, yo creo que lo que usted tiene que registrar es otra dimensión. Recuérdese que por no hacer lo que correspondía, 9 meses después tuvimos una crisis espantosa. Y yo fui candidato a presidente, y casi soy presidente, porque la sociedad reconoció que haber prevenido el problema hubiera sido infinitamente más barato que sufrirlo. Aprender con las experiencias trágicas, como decía Javier Madane hace un rato, no es la política más inteligente. Ahora, yo concuerdo que lo que requiere Argentina es un programa con el apoyo de los organismos multilaterales, con el mayor apoyo político posible y un programa realista, que no parta de la base de reservas que no tenemos, ni de deuda que no vamos a conseguir, ni de desequilibrio que no podemos sostener. Doctor, ¿usted está hablando con Elisa Carrió para armar este frente republicano? Porque en algún punto tiene el mismo discurso. Mire, yo he tratado y trato de hablar con todos los segmentos de la política argentina con la mayor consideración y respeto. No lo he hecho con Elisa, lo he hecho con algunas de las personas cercanas a ella. He tenido siempre una buena relación y procuro, uno de mis valores históricos ha sido el respeto recíproco. Así que en general tengo un diálogo abierto. Claro, es verdad que yo soy firme en mis convicciones, pero soy muy respetuoso y cordial en los diálogos como lo soy con ustedes. Ahora, López Murphy, quería preguntarle, veo el diagnóstico suyo respecto de este gobierno, me interesa saber qué piensa de qué pasó con el gobierno de Macri en materia económica. Me interesa esa respuesta, ¿me la puede contestar en unos instantes, Ricardo? ¿Me espera? Sí, por supuesto. O sea, ¿qué piensa del gobierno de Macri? Interesante. Vamos y volvemos, dale. Gracias, Ricardo López Murphy, por esperar. Quedó una pregunta pendiente que le hizo Jorge Liotti. ¿Qué piensa del gobierno de Macri? ¿En qué se equivocó o acertó? Pero antes quiero recordar con Camila que hoy se cumplen 73 años del voto femenino. ¿No, Camila? ¿Es así? Efectivamente, ¿o no? se cumplen 73 años de la promulgación de la ley de sufragio femenino, que fue un punto de inflexión en la historia argentina. Es el momento en el cual las mujeres nos convertimos en ciudadanas, es decir, dejamos de estar relegadas al espacio privado para poder pasar a ocupar un lugar en el espacio público. Es decir, hasta ese momento las mujeres eran consideradas inferiores en términos biológicos. Se consideraba que no tenían la misma capacidad del uso de razón que los hombres y que por eso no eran personas autónomas, ¿bien? Por eso siempre tenían que depender de sus maridos o de sus padres. Habitualmente cuando pensamos en el sufragio femenino, ¿en quién pensamos, Pancho? En Eva Perón, ¿no? Generalmente, claro, en la memoria colectiva el sufragio femenino está asociado a Eva Perón, justamente porque se votó en el 47, pero habría que decir que esta historia es mucho más larga. Es decir, la lucha por el sufragio femenino es una historia que la podemos remontar a principios del siglo XX. Es decir, Argentina tiene un movimiento sufragista muy importante. Muchas mujeres como las que vemos acá, además de Eva Perón, Julieta Lanteri o Alesia Moro de Justo, participaron de la lucha para conseguir el voto de las mujeres. Además, no solamente el peronismo presentó un proyecto de sufragio femenino, sino también en la década del 20 y en la década del 30, socialistas y radicales también presentaron proyectos para darle el voto a las mujeres, proyectos que en su mayoría no fueron discutidos en el Congreso. ¿Qué cambia con el peronismo? Bueno, durante el gobierno militar de 1943, lo que va a hacer Perón es ofrecerle a las mujeres sufragistas darles el voto por decreto del gobierno militar. ¿Pero qué dicen las sufragistas en ese contexto? Que no, porque ellas querían que el sufragio femenino se votara en un Congreso legítimo. Por eso, cuando asume el peronismo, en ese contexto se va a poner en discusión en el Congreso la ley de sufragio femenino, una ley que no va a recibir una oposición significativa. Peronismo, radicalismo, socialistas van a estar a favor del voto femenino.
Y en ese contexto, Eva Perón se va a sumar en enero del 47 a defender el voto femenino cuando ya había tenido media sanción en diputados y se estaba debatiendo en el Senado. Entonces podríamos decir que el rol de Eva Perón fue más bien tardío, pero sí que tuvo un rol muy importante en impulsar la participación política de las mujeres una vez que ese sufragio fue aprobado en 1947. Entonces habría que reconstruir un poco esa memoria que nos queda del sufragio femenino para incluir a aquellas mujeres que fueron luchando desde inicios del siglo XX en ese proceso. Ricardo, en un minuto nos queda opinión del gobierno de Macri. Sí, yo creo que hubo un error de diagnóstico gravísimo sobre la herencia que recibían, tanto del gobierno populista como del shock externo de la caída brutal de las commodities desde el segundo semestre del 2014. Yo diría, subestimaron la crisis, sobreestimaron sus capacidades, fragmentaron la conducción económica, erraron en la política social y sobre todo no registraron la magnitud de la reforma que había que hacer, y que yo creo que esa subestimación es la que lo lleva a una crisis de confianza en el segundo semestre del 2018, donde en realidad ahí comenzó un esfuerzo valioso, eso hay que reconocerlo. Prácticamente hacia fines del 19 el déficit del sector público antes de intereses se había prácticamente eliminado. Ajá. Pero al revés de lo que dice la teoría política, las cosas que son negativas hay que hacerlas al principio, no al final. Ricardo, al final hay que competir en elecciones. muchísimas gracias. En la economía y en la política. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Javier Madón.